Tú mereces prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. José Luis Taddei nos invita a descubrir las enseñanzas no vistas que se encuentran en las páginas de la Biblia, a fin de llevar nuestra vida en todas sus áreas a niveles extraordinarios de crecimiento, abundancia y felicidad, brindándonos además herramientas que llevarán a provocar transformación en nuestra vida personal y lograr con ello resultados satisfactorios y duraderos. Prepárate para sumergirte en el mar de sabiduría, inspiración y crecimiento personal que la Biblia encierra, y comienza a construir, con base en este conocimiento, la vida que siempre has deseado. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por compartir con nosotros y hacernos llegar hasta su casa. Muy buenos días, muy buenas noches, a cualquier hora que nos vean, nuestros mejores deseos. Y bueno, estamos con ustedes a través de este podcast, que siempre es un gusto llegar a sus casas. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal, Obed? Muy buenas noches en este momento, días, tardes para quienes nos vean después. Muy contento, Sí. muy contento de estar aquí nuevamente, de compartir cosas importantes, hermosas, bellas, cosas que nos llevan a reflexionar, que nos llevan a ver nuestra vida, a analizarla, a detenernos un momento para decir hacia dónde estoy yendo, hacia dónde quiero ir. ¿Estoy yendo a donde quiero ir o no estoy yendo y qué me está faltando? Y bueno, son todas estas cosas con las cuales pues compartimos para que la gente escuche, asimile, reflexione y ponga en práctica, ¿no? Y pues una vez más aquí estamos el día de hoy. Sí, sobre todo se forme, lo digo por mí, que se vuelve como una escuela virtual, ¿no? Qué Así es. interesante. Pues continuamos y avanzamos con ahora el tema que tiene que ver con la integridad. Así es, pues bueno, voy a hacer un repaso a las sesiones anteriores porque con esto, con el tema del día de hoy, terminamos lo que hemos estado hablando durante ya varios podcasts anteriores. Dijimos que el objetivo de todo lo que hemos visto es cómo nosotros podemos lograr libertad financiera. Recuerdo una ocasión hace tiempo que platicaba yo con una amiga mía, a quien le compartía luego algunas de las cosas que escribía, artículos, y ella me decía, oye, todo está bien, todo está perfecto, se oye todo bonito, pero dime cómo, o sea, cómo accedo a esa situación tan ideal, hablando económicamente, cómo llego a ella, cuáles son los pasos que tengo que seguir. Y justamente esto es lo que hemos visto a través de esos podcasts, porque como lo hemos ido analizando, el objetivo que debería, desde mi punto de vista, tener las personas es lograr libertad financiera. Y voy a repetir lo que había dicho en algún podcast anterior, cuando le preguntamos a la gente en qué trabaja o por qué trabaja, pues la gente, sus respuestas clásicas son pues para vivir, pues para pagar las cuentas, para pagar la educación de los hijos, la casa, el automóvil, en fin, toda esa serie de cosas que son normales. Hay que pagar las cuentas del teléfono, de la electricidad, del gas, etc. Pero poca gente, muy poca gente, contada, dice, yo voy a trabajar para lograr libertad financiera. Y eso es muy importante, porque yo lo veo ahora en mi vida personal, lo veo. Yo digo, el tiempo me alcanzó, ¿no? Ya lo he dicho otras veces, tengo 76 años, ¿verdad? Pero yo no tengo que trabajar para vivir, no tengo que trabajar para poder subsistir, no tengo que trabajar para lograr cosas. ¿Por qué? Porque en el pasado hice lo que les he enseñado ahora. Hice cosas importantes para tener libertad financiera, para mantener el nivel de vida que me gusta vivir sin tener necesariamente que trabajar. Eso no quiere decir que no me dedique o Sí, que me sí, dedique que a no no seas hacer nada. productivo. Sí, exactamente, a que esté sin hacer nada. De repente hay ocasiones en que en la empresa que ahora dirigen mis hijos, pues tengo que meter un poquito porque la experiencia es la experiencia, Sí. pero igual decido, a ver, ustedes resuélvanlo y yo irme a viajar en unos
próximas semanas pues, me voy de viaje, estaré de viaje cerca de 2 semanas, 3 semanas. Entonces, puedo hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo libertad financiera. Y esto es lo que les comparto a la gente. Y esto es lo que quiero que cada uno comprenda, la importancia. El día de ayer platicaba con uno de las personas de mi equipo de trabajo y justamente era lo que yo le decía. Él entró como un chofer a la empresa. Okay. Él entró como chofer. Y a través del tiempo ha ido progresando. Ahora él es técnico. Ya no es un chofer, ahora es un técnico especializado en el mantenimiento de nuestros equipos. Y él me decía, pues ya tengo ahorrada tal cantidad de dinero, después quiero que me diga cómo la puedo invertir. Es decir, ha comprendido las lecciones. Lo que yo le decía, dentro de 5 años, dentro de 10 años, porque eso no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia y de persistencia. Y tú vas a decir, a ver, ya me compré un terreno. Otro de mis miembros de mi equipo ya lo hicieron. O sea, dice, ya compré un terreno, ahora pienso montar unos locales comerciales y luego pienso rentarlos. Es decir, pues me van haciendo caso y algunos no tanto me hacen caso, pero bueno, insisto con ellos. Y es obvio porque traemos patrones de conducta, ¿verdad? Que cuando ellos reciben, por ejemplo en mayo, que aquí en México se entrega lo que se llama el reparto de utilidades, pues hay gente que va y se lo gasta todo. Aquí ellos dicen, no, sí tomo una parte para disfrutar, pero también ahorro otra parte. O cuando recibe el aguinaldo, una costumbre que también hay en México, que a fin de año se le da a la gente una determinada cantidad de dinero, pues lo mismo. Hay gente que ya incluso lo debe, ya tiene que ir a pagar sus deudas, ya para eso le sirve el famoso aguinaldo que le llamamos acá. Pero hay gente que dice, no, también lo ahorro, y es lo que ha hecho estas personas. Están ahorrando, están invirtiendo y van progresando. Y eso es el objetivo. Entonces, en nuestra lámina, nuestra lámina inicial que hemos presentado a través de todo este tiempo, vemos ahí, en la parte superior, dijimos lo que es el objetivo final, lograr libertad financiera. Puede haber otros objetivos, como lo voy a decir ahorita, pero en esta ocasión estamos hablando de lo que es lograr libertad financiera. Y por supuesto, para lograr libertad financiera, se tienen que cumplir ciertos acuerdos, ¿sí? Ciertos acuerdos, dijimos. Y dijimos que había 2 tipos de acuerdos, los explícitos y los implícitos. Un acuerdo implícito, los que ya existen desde siempre, lo dijimos en un podcast anterior, hay que guardar en temporadas de vacas gordas para temporadas de vacas flacas. En la famosa historia de José que narra la Biblia, ¿verdad? De aquel sueño del faraón, que alguna vez conté. Entonces, estos son acuerdos implícitos. Quien no lo hace, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el futuro? Si no hace eso, si no sigue estos principios, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. No, va a padecer. Bueno, en su persona sí. Sí, claro, va a padecer. ¿Por qué? Porque llegarán los tiempos de las vacas flacas y no habrá cómo apoyarse. Claro. Entonces, esos son acuerdos implícitos que decimos, son cosas que ya están ahí desde siempre, enseñanzas que son opcionales, se pueden elegir llevarlas a cabo o se puede elegir no hacerlo. Y los acuerdos explícitos, cuando ya entramos en las columnas, desde lo que hablamos de valorar el dinero, ¿sí? Valorar el dinero, eso es muy importante, porque si no valoramos el dinero, se va a ir como agua, no sé. Y no valorar el dinero, he dicho, es no valorar la vida. Y así nos vamos yendo por los siguientes pasos: controlar el dinero, ahorrar, tener una visión de dónde queremos llegar, la generosidad, ¿verdad? Etcétera. Todas estas columnas que ya vimos y de las cuales hoy te voy a ampliar un poquito más. Pero esto no solo aplica para el logro de la libertad financiera, actúa de la misma forma si se aplica en el área laboral, en la salud, en la relación familiar o de pareja, en las relaciones interpersonales o en la escuela. Porque cada una de estas áreas, en cada una de ellas hay acuerdos que para cumplirse requiere estar sostenidos sobre estos pilares. Pero fíjense bien, aquí hay otra, ahora amplié la lámina, ¿sí? Ahora la hice ya simplemente para dar una idea de que yo hablé de 5 pilares, pero hay otros pilares más, entre los cuales pues obviamente está la prudencia, el respeto, la perseverancia, el orden,
la laboriosidad, la humildad, la templanza, la pulcritud, la iniciativa, el servicio, la discreción, la credibilidad, la actitud positiva, la atención o la templanza, o dominio propio. Y aquí hago un paréntesis, porque en su conjunto, esto es lo que forma el carácter de una persona, que abarca a otros más. Pero cualquiera que sea el valor, solo es posible cumplirlo cuando se cuenta con integridad. Y este es el punto que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, hay ocasiones en que escuchamos decir de algunas personas, esa persona tiene muy mal carácter. No, lo que no tiene es carácter, porque no tiene dominio propio. Eso se manifiesta mucho en los aspectos financieros, Obed, porque hay gente que justamente siente ese impulso por ir a gastar, por ir a comprar. Oye, es que ahorita están muy buenas las baratas, vamos a ver qué hay. Pues es que estarán muy buenas, pero no necesitas absolutamente nada. Entonces hay gente que va y se endeuda porque estaba muy barato. Pues sí, pero no lo necesitaba. Se hace de una deuda mala. Pero luego dice, no, pero es que esto se paga a meses sin intereses. Y hay muchas ofertas de ese tipo porque en la ley de probabilidades, los bancos y las tiendas departamentales saben que la gente no va a ser puntual en sus pagos. Y de ahí perfectamente, de ahí saben que van a caer en el pago de los intereses. Sí. Hay un plan perverso entonces en las personas que saben que no hay carácter para sostener algo, para limitarse a algo. Claro. Incluso hay un engaño en eso del meses sin intereses. Porque dicen, bueno, tiene 20% de descuento en pago de contado o meses sin intereses. Pues es que si no me das el 20%, pues me estás cobrando el 20% de intereses. Sí. Y la gente no se da cuenta. O sea, lo dicen tan fácil, tan sutil, que la gente dice, no, meses sin intereses. Pero está pagando el porcentaje que no se ahorró por pagar de contado. Sí. Entonces, aquí en esto de la integridad es muy importante, porque este es el fundamento de todo. O sea, aquí en la lámina lo podemos ver. La integridad es el fundamento de todo. Es decir, hay una frase muy común en que la gente suele decir el más. Hoy voy a ser más comprometido, más responsable, más puntual. No puedo ser más. O lo soy o no lo soy. Una mujer no podría decir, ahora estoy más embarazada, ¿verdad? O está embarazada o no lo está, punto. Entonces, exactamente aquí sucede lo mismo. Cuando hablamos de responsabilidad, cuando hablamos de compromiso, cuando hablamos de puntualidad, hablamos del 100%. Sí. Incluso en el área de la responsabilidad es muy común que dice, bueno, yo ya hice mi parte, que los otros cumplan la suya. Pues si los otros no cumplen la suya, yo tengo que tomar la responsabilidad de todos. La responsabilidad del 100%. Yo cuento una anécdota como aquellos dos que van en una lancha y se les hacen dos agujeros y uno dice, pues yo ya tapé el mío. Wow. O sea, ¿qué va a pasar con la lancha? Pues se va a hundir porque el otro no quiere tapar el suyo. Sí. Entonces, la responsabilidad es al 100% o no responsabilidad. Es un ejemplo de estas cosas que estamos hablando. Ahí es donde está la integridad precisamente. Sí. Y justamente al respecto, Salomón escribió, el que anda en integridad vive confiado. Y mira, aquí hay un detalle muy interesante porque vivir confiado es una experiencia, es una sensación en la cual uno se mueve por la vida de una manera sin preocupaciones. ¿Sí? Sin preocupaciones. Significa eso precisamente tener una sensación de seguridad y tranquilidad al enfrentar la vida y sus desafíos. Porque, por ejemplo, todos enfrentamos desafíos. Yo hablaba ahorita de justamente el guardar en los tiempos de vacas gordas para tiempos de vacas flacas. Es muy común que nos puedan suceder cosas. Podemos tener un accidente automovilístico, o sea, un choque donde hay pérdidas. Podemos tener un accidente de nuestra persona, un tropezón, una fractura. Podemos tener una enfermedad. Pero todas estas cosas, aun cuando sucedan, estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos la forma de resolverlo, tenemos la forma de solventarlo. El automóvil, pues tiene un seguro, si es que lo tiene, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, algo se pierde, a lo mejor no fui el culpable, pues el otro paga porque yo estoy asegurado y el otro es el que debe de pagar.
y yo ni deducible pago. Si fui el culpable, pues ya lo que pago es mínimo comparado con lo que tendría que pagar de mis daños y de los daños de la otra persona. Okay. En el caso de la salud es igual. O sea, si tengo un seguro de gastos médicos, pues entonces, ¿qué sucede? Yo contaba hace como 10 podcasts o 15 podcasts de una operación que sufrió mi hija, una operación de columna, que costaba muchísimo dinero. Eso fue lo que hubiera costado. A ellos solamente le costó 15,000 pesos. ¿Por qué? Porque tenía un seguro de gastos médicos. Entonces, esto es lo que nos lleva a vivir en integridad. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos seguros. Esto también implica confiar en el curso de los eventos sin importar que parezcan adversos, manteniendo una actitud positiva y esperanzada hacia el futuro, incluso cuando se enfrenta a la incertidumbre. Y esto, por ejemplo, a mí en lo personal, yo siempre hablo de mis experiencias porque si contara las experiencias de otros toda la vida, pues diría, bueno, ¿y él qué? ¿No? ¿Qué pruebas tienes? Exactamente, ¿qué pruebas tengo? Un caso fue la pandemia, lo hablaba yo en la sesión pasada. Cuando cantidad de empresas tuvieron que cerrar, cuando mucha gente tuvo que reducir los salarios de la gente, a nosotros no pasó nada, absolutamente nada. Trabajamos y salimos adelante, aún en situaciones de incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos una empresa sólida, porque cuidamos nuestros gastos. Es decir, lo que yo hago a nivel personal, también lo hago a nivel de la empresa. Okay. O sea, en la empresa nosotros tenemos un presupuesto de gastos. Y en ese presupuesto de gastos dice cuánto vamos a gastar en cada uno de los rubros. Hay cosas que no se habían considerado. Pero bueno, como quiera, hay algo que se llama imprevistos. Pero ¿cuánto tenemos que gastar en sueldos, en luz, en gasolina, en pago de comisiones, en fin, una serie de pagos diversos que los tenemos presupuestados y cada mes verificamos si gastamos lo que dijimos que íbamos a gastar? Okay. Papelería, por ejemplo. Oye, ahorita se disparó la papelería un 300%. ¿Por qué? Pues es que resulta que le vendimos a una dependencia que para poder entregar se sacan miles de copias porque son muchos documentos y de todos hay que sacar 6 juegos. Ok, entonces se entiende, pero estamos verificando, estamos revisando. Otro punto importante es creer en tu capacidad para manejar situaciones difíciles. Y aquí está lo clásico. Por ejemplo, de repente en la economía, como ha pasado en estos días, aquí en México, pues el dólar se fue 15% arriba. ¿Y qué sucede? Pues de repente tenemos entregas que debemos hacer y que las compramos en dólares. Entonces, imagínate, claro, nuestro costo se va 15% arriba. Pero ¿qué decimos? Pues todo se resuelve, empezamos a negociar. Oye, pero ese equipo ya lo tenías, o sea, no lo vas a comprar. En fin, pero actuamos con seguridad por la misma situación, porque sabemos que tenemos los elementos para poder discutir con la gente que confía en nosotros y sigue confiando en nosotros, sí, porque nos da créditos, etcétera. Otro punto importante, sentir seguridad en las relaciones personales y en el entorno en el que se vive. Esto es clave, porque a mí me decía una persona hace algún tiempo, oye, ¿y no te da miedo así con tanta inseguridad que hay? Pues ¿miedo de qué? O sea, ¿miedo de qué? Vivimos con esa confianza, porque vivimos en la integridad, no le hacemos mal a nadie, no estamos haciendo nada contra nadie, ¿no? No estamos exentos de situaciones, sí, ¿sí? Pero vivimos con esa seguridad, porque también en Dios confiamos, ¿no? Y si Dios como nosotros, como dice la Biblia, pues ¿quién contra nosotros? ¿Eso quiere decir que jamás nadie va a tocar, que no me pueden asaltar? Sí, eso puede ser posible, pero no pasa nada. Tal vez las cosas materiales que se van, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos esa protección. Y lo más importante, saber que se tiene la capacidad para recuperarse de los contratiempos y adaptarse a los cambios con optimismo. Porque cuando nosotros vivimos de esta manera, con ese optimismo, aún aquellas cosas que aparentemente no nos favorecen, sabemos que después viene algo bueno para nosotros. Sí. Porque también ahí le dice que los que a Dios aman, todas las cosas que les acontecen, ¿para qué? Para bien, exactamente. Entonces, vivir confiado no significa que estamos ignorando los riesgos, las cosas que pueden suceder, sino más bien es que tenemos
una base sólida de confianza en nosotros mismos y en Dios, desde una espiritualidad que nos brinda paz interior y que nos permite afrontar los desafíos con una mente abierta y serena. Y aquí es muy importante, cuando yo digo la confianza en uno mismo, y a veces hay gente como que puede escuchar eso como muy personalista. No tienes que confiar en Dios, claro, pero también confío en mí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa confianza que tengo la he recibido de los dones que Dios me ha dado, claro, de los dones que he desarrollado, que ejecuto y que finalmente son los que me permiten sortear, enfrentar y avanzar en los retos que todos los días nosotros tenemos que, pues, indudablemente hacer frente en la vida diaria. Sí. Ahora, esa es bien una parte muy importante, pero ¿qué es la integridad? Lisa y llanamente, la integridad es estar completo, es ser o estar completo. Y esta palabra, como lo menciona Salomón en el pasaje que antes mencioné, proviene del vocablo hebreo tom. Y fíjate qué interesante esto, que significa completo, prosperidad. Qué interesante. Inmediatamente, ¿no?, a la prosperidad. Claro. Lo liga a la prosperidad. Claro. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque cuando nosotros, diría un poco ahorita, cuando nosotros actuamos de manera completa, cabal, en todos nuestros asuntos, pues obviamente se nos abren las puertas. O sea, nosotros en nuestra empresa tenemos crédito de muchas empresas que creen en nosotros, que a través de los años les hemos demostrado que somos cabales, cumplidos, honestos. Yo recuerdo una ocasión en que nos surtieron una mercancía, era mucha mercancía, y nos surtieron mercancía de más. Y estoy hablando que representaba una cantidad importante de dinero. Entonces hablamos a la empresa y dijimos, oye, nos surtieron mercancía de más. Porque al final de cuentas, si no hubiéramos dicho nada, ¿qué hubiera pasado? Hubiera habido una pérdida. Sí. ¿Para quién? Sí. Para la empresa, probablemente, seguro. Pero también a lo mejor para alguien de la empresa que dice, no, tú te equivocaste, al del almacenista, pues tú me rindes cuentas. Sí, claro. A lo mejor le costaba el trabajo. Pero no lo vimos de esa manera, porque no sé que fuéramos a perjudicar a alguien. Lo vimos desde el punto de vista de decir, por eso, la gente confía en nosotros, entonces podemos nosotros corresponder. Sí. Hace unos días fui con mis nietos, los llevé a divertirnos un poco y pagué con un billete de 1,000, acá hay billetes de 1,000, y me tenía que cobrar como 400, por ahí, algo así, y me da, en lugar de darme uno de 500, me da el de a 1,000 más el otro cambio. Le digo, oye, me estás dando uno de a 1,000, me estás regresando mi billete. Obviamente al hacer las cuentas ahí se lo cobran. Sí. Y es muy fácil decir, no hacemos esto, pero no. ¿Por qué razón? Porque justamente eso nos trae prosperidad. Okay. O sea, está ligado, la integridad está ligado a la prosperidad. Y miren, Tom se deriva de una raíz primaria que es tamam, que significa completar, concluir, cumplir, el ser íntegro, ser perfecto, el terminar. Es decir, si nosotros lo vemos, cuando conocemos personas que actúan de esta manera, yo creo que lo vemos hasta en la vida diaria. Por ejemplo, recuerdo una ocasión, un taller mecánico donde llevé mi automóvil y hace muchos años, cuando eran todavía los carros más sencillos, no como ahora que son muy sofisticados. Y cuando lo llevé, me dijo, a ver, déjame revisar. Y aquí está, ya me lo arregló. ¿Cuánto le debo, señor? 50 pesos. Le dije, 50 pesos. Dice, es que no se le había zafado un resorte aquí. ¿Qué ganó ese señor? Mi lealtad para siempre. Claro. Con mi carro ahí. Mi lealtad. Y así tengo, por ejemplo, quien nos arregla los frenos de los carros y en la empresa, todos los automóviles que tienen los técnicos, los automóviles de la empresa, los llevamos a ese lugar. Es una persona que conozco desde 1985. Fíjate bien, 39 años conozco el lugar y 39 años ahí llevamos nuestros carros cuando hay que reparar los frenos. ¿Por qué razón? Porque siempre han actuado con integridad. Nunca nos inventan nada. Sí. Nunca por tratar de vendernos algo más, nos demuestran, ¿sabe qué? Tuve que cambiar los discos por esa razón.
Entonces, dicho de otra manera, la integridad describe aquello en que se es de una sola pieza, que no carece de alguna de sus partes. Y si lo vemos de forma práctica, si integridad es estar completo, en consecuencia, estar completo es igual a funcionalidad, a ser funcional. Y esto es clave. Muchas personas no entienden por qué no les va bien. No alcanzan a captar por qué hacen las cosas y no prosperan. Pero no se fijan en esos pequeños detalles. Porque cuando decimos que algo es funcional, nos estamos refiriendo a que cumple de manera eficaz con el propósito para lo cual fue diseñado. Y mira, aquí retomo un tema que traté en algún podcast anterior. ¿Para qué fuimos diseñados nosotros, Sobet? De acuerdo al Génesis, ¿para qué fuimos diseñados? Para ser felices. Para ser felices, ¿para qué más? Para ser y extendernos y multiplicarnos tocante a su semejanza. Correcto, para señorear la tierra. Señorear la tierra, esa es la palabra. ¿De acuerdo? Sí. Para señorear la tierra, eso fue lo que nos dijeron. Señorear la tierra quiere decir que yo tengo señorío sobre las cosas materiales. Poder. Poder, exacto, eso significa prosperidad. Entonces, para eso fuimos nosotros diseñados. Y cuando, si no lo estamos logrando, quiere decir que hay algo en lo que no estamos siendo funcionales, en lo que no estamos funcionando. Y tiene que ver con las creencias. Tiene que ver con las creencias, definitivamente. Entonces, tiene que ver que se realiza la tarea de manera eficiente y sin problemas, que se es útil y que puede usarse según lo previsto. Nuestros dones tenemos que utilizarlos según lo previsto para prosperar. Por eso nos fueron dados los dones. En la parábola de los talentos, que he mencionado muchas veces, lo que se le dio a cada quien es para que lo pusiera a trabajar. El Señor, que le había dado los talentos a cada uno de ellos, premió a los que produjeron, a los que los pusieron a trabajar y tuvieron un resultado. Por el contrario, vamos a decir entre comillas, castigó al que no produjo nada. Y así estamos nosotros. Si nosotros no producimos, pues obviamente, yo recuerdo una frase que escuché a una ocasión a una persona que decía, es que en lugar de empujar la carreta nos colgamos de ella y la hacemos más pesada. Y eso es real. Sí. Eso es real, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos contribuyendo. Entonces, por el contrario, cuando no hay integridad, cuando algo carece de alguna de sus partes, pues justamente no es funcional. Imaginemos que tienes un auto ahí afuera de tu casa, nuevecito, así, de agencia, brillante. Lo abres y le sale el aroma más caro del mundo, el perfume más caro del mundo, el olor a auto nuevo, ¿no? Es el perfume más caro del mundo. Pero le falta volante. ¿A dónde puedes ir? A ningún lado. A ningún lado. ¿Por qué razón? Porque incompleto. Está incompleto, no es funcional. ¿De acuerdo? Y así podríamos hablar de muchas cosas. Entonces, quien en algún área de su vida no está funcionando, no le está yendo bien, no prospera, no avanza, se debe a que en esa área está actuando de manera incompleta y por eso ha perdido funcionalidad. ¿Quién de ustedes, si fuera a comprar un artículo de cualquier tipo, lo aceptaría si no está íntegro? Vamos a pensar que vas a comprar un litro de aceite y tú ves que le falta ahí con la cuarta parte. Pues dices, no, por favor me lo cambia. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos por costumbre en la empresa, es una costumbre que si algo nos surten, tenemos que verificar literalmente, así sean 3,000 piezas, tenemos que contar pieza por pieza, porque así nos van a contar a nosotros. Claro. Tiene que venir nuestro pedido íntegro. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, todos sin excepción, actuamos exactamente de esa manera. Sí. ¿Sí? Ahora voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginen que van a comprar un pastel. Ahí está el pastel, ahí lo pueden ver en su imagen. Se ve delicioso. Se me hizo agua en la boca.
Se nos hace agua en la boca tan solo al verlo. Y cuando se los entregan, no le falta ningún pedazo, pero notan algo. El pastel tiene un corte, así como cuando van a sacar una rebanada. Ahí está cortada en una de las partes del pastel. ¿Lo aceptarían? La pregunta es esa. ¿Lo aceptarían? Honestamente hablando. Pues al final de cuentas ustedes también lo van a partir después. Pues ya qué más da que venga todo partido. Pero ¿qué tal si el pastel es para celebrar el cumpleaños? Como que un pastel de cumpleaños que le pongan su vela encima, pues no se va a ver bien que tenga ahí sus cortes, ¿no? Se vería totalmente mal. Es decir, como que dices, oye, pero pues ¿por qué está cortado? ¿De quién era? ¿De quién era? ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? Lo han de haber comprado en oferta. La realidad es que con todo el rigor como dicen, todo el rigor de la ley, con todo el derecho, diríamos, disculpen, pero quiero el pastel que esté completo. Vamos a tomar la fotografía, no queremos que salga esto ahí. No, pero mira, ahí le puede usted, corra el betún con un cuchillito y ya le tapa las hendiduras. No es así. Quiero que me dé algo que esté completo, que esté íntegro. La realidad es que no lo aceptaríamos. ¿Por qué? Porque le falta integridad. Y aquí surge una pregunta muy interesante. Si nosotros no somos capaces de aceptar algo que le falte, a su vez, alguna cosa, es muy común en los billetes. Mira, Sí. cuando voy de viaje, cuando he salido de viaje y que llevo dólares, hay países donde si el dólar tiene una pequeña cortadita, así, una pequeña cortadita de medio centímetro, no me lo aceptan. No los aceptan. Tienen que estar perfectos. Si aquí nos dieran un billete que le falta un pedacito, ahí la esquinita le falta, la gente dice, no, está incompleto. Es un hecho, todos yo creo que hemos vivido esa situación, ¿sí? De que el billete no, por favor cámbiamelo, no se lo puede aceptar. Entonces, si no somos nosotros capaces y no aceptamos las cosas que están incompletas, aquí surge una pregunta, ¿por qué entonces nos aceptamos a nosotros mismos siendo incompletos? Siendo incompletos en el trabajo, siendo incompletos en la familia, siendo incompletos en nuestros tratos personales. ¿Por qué nos aceptamos como tal? O sea, ¿por qué ahí no tenemos esa misma exigencia que tenemos hacia los demás o hacia las cosas? Y por eso lo que yo decía en un principio, esto es clave, es fundamental, el llevarnos a reflexionar, el observar nuestras acciones, nuestros actos, la manera en que nos relacionamos con los demás. ¿Por qué? Porque la integridad, el ser completos, tiene que ver con el honor personal. Integridad y honor son dos estados del ser que van juntos, que no pueden separarse uno del otro. Por eso, una de las formas en que se puede medir la integridad de una persona es observando qué tanto honra su palabra. Y aquí entramos en aspectos del día a día. Honrar la palabra, lo que yo decía hace rato, nos da credibilidad. A nosotros en nuestra empresa nos ha dado credibilidad ante nuestros proveedores. ¿Sí? Nos da esa credibilidad de confiar en nosotros. No importa cuánto nos tengan, el tamaño del crédito que nos dan que dar, sabemos que nosotros vamos a cumplir. Cuando el cliente nos compra algo, nosotros decimos, esto tiene una garantía de tanto tiempo. Por ejemplo, nosotros que le vendemos al gobierno, además de que vendemos el equipo, tenemos que dar 2 años de garantía. Y durante esos 2 años de garantía tenemos que hacer 4 mantenimientos, 1 cada 6 meses. Tenemos nuestro documento, ¿verdad? Donde está ahí... ¿Contrato? No el contrato, sino donde está todo el programa el programa de mantenimiento, y decimos, ahorita tienen que salir a ruta a ir a dar esos mantenimientos. Y nuestros técnicos que salen van enviando fotos de cada lugar que van llegando, la foto del centro de salud, los mantenimientos que están haciendo. Entonces, ¿qué nos da eso? Credibilidad. Nos pasó en una ocasión en que sacamos un contrato de mantenimiento, había que reparar cerca de 200 equipos y nos lo entregaron a fines de noviembre. Y teníamos que cumplir en
se tenía que cumplir el contrato en diciembre. Simple y sencillamente, por lógica, no podíamos reparar más de 200 equipos en, no sé, 25 o 30 días hábiles. Entonces fuimos y hablamos con los centros de salud y le dijimos, oigan, ¿nos podrían ustedes firmar de recibido, ya de aceptado? Y en enero, porque ustedes saben que no vamos a poder cumplir, y en enero les venimos a hacer el trabajo. Ah, caray. Pues nos firmaron. Wow. Pues nos firmaron. ¿Por qué nos firmaron? Porque en otros materiales anteriores les mostramos que somos creíbles. O sea, lo hacemos porque sabemos que ustedes van a cumplir. Qué poderoso es eso. Sí. ¿Y por qué era importante hacerlo así? Porque si no se hacía así, se cierra el presupuesto famoso y entonces lo tendrás que meter a revisión después, pero aparte te penalizan y aparte te pagan allá a los 6 meses, en fin. Pero es decir, oiga, nos pueden apoyar, pero ¿qué sucede? También de repente nos dicen, oiga, tenemos este problema, ¿nos pueden venir a ayudar? Y ya no nos fijamos si hay contrato o no hay contrato. Vamos y lo hacemos. ¿Por qué? Porque honramos nuestra palabra y honrar la palabra nos da credibilidad. ¿Cuántos hijos hay que no creen en sus padres? Yo escuchaba a un hijo decir, no, yo ya ni le creo a mi papá. Siempre dice que nos debe llevar a pasear, siempre dice que nos debe llevar a la playa, dice que el sábado nos debe llevar al cine, y siempre tiene un asunto. Por eso digo que esto en la vida diaria ahí se aplica. Y siempre hay una excusa. Tenemos que honrar nuestra palabra. Tenemos que honrarla pase lo que pase. En las cosas más simples. Una persona que tiene un crédito y no lo paga en tiempo, pues lo de menos, se cobran intereses y no pasa, entre comillas, nada. No, sí pasa, tienes un castigo, te están cobrando intereses. Pero porque no estás honrando tu palabra. Entonces, si lo analizamos, el honor está implícito en todas nuestras acciones. Y lo podemos medir en el nivel en que honramos nuestra palabra. Ahí está. Nuestro nivel de integridad lo voy a medir en función a qué tanto yo honro mi palabra. Vimos hace rato vamos a decir, número 1, lo que significa integridad de Tom, que significa completo, entero, y la consecuencia, prosperidad. Sí. O sea, no soy completo, no puedo pensar en que voy a prosperar. Una cosa, como dije, va ligada a la otra, van juntas. Es imposible que yo, no siendo íntegro, vaya a prosperar. Es probable que sí. Ojo, es probable que sí. Digo, pues los delincuentes prosperan y no son íntegros. Pero aún así hay consecuencias. Pero ¿de qué hay que? No, pero digo, ¿de qué tipo de prosperidad estamos hablando? No es una prosperidad que te trae paz, que te trae armonía, que te trae felicidad. Sí, total. ¿No? Es una prosperidad que enferma, que deteriora, que daña al individuo moral, espiritual y físicamente. Es un hecho. Entonces, desde la integridad, nuestra vida funciona porque elegimos honrar nuestra palabra como algo que tiene que ver con nuestro honor y reputación. Es algo que elegimos. Dice Salomón en el libro de Eclesiastés que mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Hay ocasiones, fíjate, aquí hay un punto muy importante. Aquí quiero destacar algo. Sí. Si nosotros hablamos de integridad, vamos a decir que es hacer las cosas que dijiste que ibas a hacer, hablando desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Una aplicación. Hacer las cosas que dijiste que ibas a hacer, en el tiempo que dijiste que ibas a hacerlas, y si no, comunicarlo. Sí. Aquí hay algo muy importante en esto. Fíjense bien, lo repito. La integridad aplicada al trabajo es hacer lo que dijiste que ibas a hacer en el tiempo que dijiste que ibas a hacerlo y si no, comunicarlo. Por ejemplo,
Si en alguna ocasión lo que dije que iba a hacer no lo cumplo, ¿estoy faltando a mi palabra? ¿Estoy faltando a mi integridad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Excepto si lo comunico. ¿Qué quiero decir que lo comunico? Surgen los imponderables. Es decir, no podemos ser íntegros el 100% de nuestra vida. Es imposible. Yo soy íntegro el 100% de mi vida. No, no es cierto. Hay los imponderables. A lo mejor yo tenía que entregar un trabajo, tenía que fabricar unas cosas y quien me tenía que surtir los materiales no me surtió los materiales. Y me lo retrasó 15 días. Y cuando yo tenía que entregarlos ya faltaban 3 días. Entonces, desde el momento en que lo sé, hablo con mi cliente y lo comunico. Entonces estoy manteniendo mi integridad. ¿Sabe qué? No puedo entregarle en esa fecha y le explico las razones. Nos ha pasado a nosotros, de repente tenemos que pedir una carta al fabricante del por qué no podemos surtir algo, pues porque el fabricante, por materias primas, bueno, lo mostramos. Es decir, hay ciertos momentos en que nuestra integridad no la podemos llevar al 100%, pero cuando lo comunico. Por ejemplo, si yo voy a una cita y voy a llegar 3 minutos tarde, pues ¿qué pasa? Pues llegué 3 minutos tarde y no pasa nada. No, yo le mando un mensaje a la persona y le digo, voy 5 a 7 minutos retrasados, aunque sean 3, yo le digo de 5 a 7, por favor una disculpa, voy retrasado. Y llego y ofrezco una disculpa. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor no salí con el tiempo debido. Pero ¿qué es lo clásico cuando la gente llega tarde? Ay, es que había mucho, perdón, es que había mucho tráfico. No, es que hubieras visto una acción. O sea, nunca nadie se hace responsable. Tenemos que hacernos responsables. Por eso la responsabilidad. Por eso la puntualidad. Ahí está la integridad. Entonces, estos podcasts tienen por objetivo darles a ustedes herramientas que los ayuden a prosperar, pero demanda madurez de su parte, pues para lograrlo requiere que honren su palabra, requiere de integridad. Por ejemplo, en el área de trabajo, volviendo a esa área, se requiere ser profesional. En el trabajo hay quien es el decidioso, el chismoso, el que crea los conflictos, el deshonesto, el que hace como que hace el flojo, el que no tiene buena actitud. Y sin embargo, todos ellos sueñan con que les vaya mejor económicamente. Pues sí, son sueños, pero que no se van a llevar a la realidad y que no van a progresar. Pero la gente no ve eso como sus grandes obstáculos. Al contrario, culpa a la empresa, culpa al jefe, culpa al país, culpa a la situación económica, en fin, a lo que sea. Excepto el culparse a sí mismos, el verse a sí mismos para darse cuenta que no honran su palabra y que están rehuyendo cómo cumplir con sus compromisos de trabajo. Estuve en un seminario la semana antepasada, estuve en un seminario, jueves y viernes. Y entonces, una de las cosas que nos pusieron ahí fue el hecho de que había que respetar los horarios. O sea, antes del seminario nos mandaron así, hay que respetar los horarios. Entonces ya llegamos, yo llegué al seminario, el seminario empezaba a las 9 de la mañana, yo llegué 20 minutos antes, y a las 9 dicen, oigan, ¿cómo ven? Esperamos a que lleguen los demás, clásico, esperamos que lleguen los demás. Yo no quise decir, oiga, hacer eso es faltarle el respeto a los que estamos aquí, porque dije, soy tolerante, pero ¿qué sucede? Hace falta. ¿No? Entonces ya si al otro día llego igual a las 9:15, pues ¿qué más da? Yo sé que no van a empezar. Y sin embargo digo, no, yo como que independientemente de eso yo tengo que cumplir. Sí. Cuando llevo a cabo los seminarios, justamente yo establezco los acuerdos. Y los acuerdos son la hora de inicio, la hora de finalización, la hora del receso, cuántos minutos son, y digo, cuando inicie, todos deben estar en su silla. Porque es común que ya vamos a ver otra vez, entonces, ya empezó y la gente se empieza a meter. O sea, no hay esa exigencia. Y cuando yo empiezo un seminario, si yo digo que el seminario empieza a las 10 o a las 9 y no hay una sola persona, yo empiezo a hablar. Porque yo tengo que empezar por honrar mi palabra, para hacer valer lo que estoy diciendo.
Y por supuesto le hago ver a la gente cómo así no es posible lograr grandes resultados. Sí, se pueden lograr resultados, pero no los grandes resultados. Claro. Eso es importante. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esta oportunidad. Cada uno de nosotros, cada día, tenemos la oportunidad de honrar nuestra palabra. En los compromisos más insignificantes, tenemos que ser reconocidos por honrar nuestra palabra. Algo que no es común en las personas. Lo repito, algo que no es común en las personas. Entonces, para cerrar toda esta serie de podcasts que hemos estado hablando sobre cómo lograr libertad financiera, ahí está la clave. Ahí está la clave. Y hoy estamos en agosto, en el mes de agosto. ¿Cuánta gente se hizo de propósitos y todas cosas en enero? ¿Se recordarán todavía esos propósitos? ¿O ya se olvidaron? Porque justamente la gente, al no comprender la importancia de honrar esos acuerdos que hicieron consigo mismos, pues es los que cuando pasa el año y llega diciembre, les hace ver que están en el mismo lugar. ¿Cómo ves, Obed? Excelente, creo que esta puede ser una llave para gente extraordinaria, abarcando directivos en empresas, gerentes, una persona común como yo que buscamos día a día tener una reputación y que sabemos que desde ahí podemos obtener todo. Correcto, correcto. Y reitero, la empresa, la familia, como dije, la salud, las finanzas, por supuesto. Todas las áreas de nuestra vida. Todo son acuerdos. Y si honramos nuestros acuerdos, honramos nuestra palabra, actuamos con integridad y seremos prosperados. Genial. Muy bien, pues, ¿qué? Como siempre tenemos a amigos que están en contacto con nosotros, como por ejemplo Paz Fede, gracias por estar. Buenas noches, saludos y bendiciones. Alejandra Herrera, buenas noches, saludos. Hola Ale. Saúl Díaz Reynoso, buenas noches José Luis, grandes enseñanzas, te dicen muchas gracias, un fuerte abrazo. Laura Isa Chavira, correcto, pone ella. Y bueno, pues más que se están integrando para el review. Muy bien, pues un abrazo a todos, les mando un gran abrazo, grandes amigos también. Y pues ahí está. Lo más importante es hacer una revisión y decir en dónde tengo que empezar a trabajar, en esas áreas en las que todavía no trabajo, para honrar mi palabra y llegar siempre hasta el fin de todo lo que digo. Claro que sí. Un abrazo a todos, bendiciones y nos vemos en la próxima sesión. Por supuesto, antes quiero decirles y pedirles de favor que compartan nuestro podcast, que compartan también nuestra plataforma, porque nuestro propósito es de que antes que termine este año tengamos 10,000 seguidores. Si es posible más, pero ahorita, por ejemplo, ya estamos pegándole a los 8,000. 8,000 exactamente. Y sobre todo gente de países centroamericanos que han tenido a bien seguirnos y aprender todo lo que nos compartes. Y quiero mandar un abrazo a todos nuestros hermanos de Venezuela por la situación que están viviendo ahorita allá. Un gran abrazo fraternal a todos nuestros hermanos que de muchas ciudades de Venezuela nos escuchan y nos escriben. Les mandamos un fuerte y fraternal abrazo, esperando que todas las cosas se resuelvan bien en aquel país. Bendiciones para todos ellos. Gracias.